bastante relacionada entre otras cosas. Bueno, el primer ponente se trata de Robert Pocklington. Robert es autor de numerosos artículos publicados en revistas de prestigio como Alcántara, La Alicantina de Sara Al-Ándalus, Miscelánea Medieval Murciana, así como artículos en obras colectivas, en monografías de carácter colectivo. Muchas veces la historia se construye no con documentos. No con documentos, hay muchos hechos que es imposible documentar, no existen fuentes documentales, y son ciencias como la que Robert domina, como es el estudio de la toponimia, la que nos permite completar enormes lagunas que si no fuese por esta disciplina no podríamos conocer. Y sin más preámbulo, le cedo la palabra que nos explique mejor la ponencia que usted. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por invitarme aquí a explicar la toponimia, mi tema favorito. Había pensado inicialmente en hablar sobre cómo se utiliza la toponimia en general para analizar un sistema de regadío y sacar algunas conclusiones, no al mismo nivel que la arqueología, pero sí interesantes, que pueden ayudar para hacer más interesante incluso los resultados de la arqueología, dándoles un poco más cuerpo, un poco la cultura que hay, la lengua que se hablaba en cada momento, por ejemplo, y las palabras que se utilizaban para describir los parajes. Entonces, antes de hablar de la huerta de Ricote, hablaré primero de la huerta sobre todo de Lorca, donde se puede ver esto muy bien, la importancia de la toponimia. Es sorprendente cómo los topónimos pueden perdurar a través de milenios. Incluso es casi normal que ocurra realmente cuando se piensa cómo funciona la lengua. Porque cuando alguien necesita referirse a un sitio, si ese sitio tiene nombre, utiliza ese nombre. Y ese nombre no depende de la lengua que habla esa persona. Si yo vengo aquí como inglés y quiero nombrar sitios en España, incluso a ingleses, no inventaré nuevos nombres ingleses, usaré los nombres que ya hay. Y eso es lo que pasa a través de la historia. Cuando un pueblo conquista un lugar, no reinventa todos los nombres, sí puede heredarlos de la gente que vive ahí. Si aniquila a todo el mundo primero, pues sí tiene que inventar nuevos nombres. Pero ya que normalmente interesa conservar la población para trabajar la tierra y cobrarles los impuestos, como han dicho esta mañana que pasaba con los mudéjares, entonces interesa conservar la población trae los nombres y así los nombres van continuando y no se olvidan. En Murcia, por ejemplo, en la huerta, donde digo continuidad, los nombres son los mismos que fueron en la época árabe, incluso antes. Casi todas las acequias tienen los nombres árabes y algunos preárabes. Mientras que en el campo de Cartagena, que en el siglo XIII conocemos muchísimos topónimos que había, en el XIV y el XV se perdieron prácticamente todos porque nadie se atrevía a ir al campo de Cartagena para trabajar la tierra. Era demasiado peligroso por incursiones desde Almería, desde el Reino de Granada. Bueno, habiendo dicho eso, vamos a ver el ejemplo. Aquí tenemos la huerta de Lorca y baja, a ver, ¿dónde está esto? Aquí viene el río Valentín. Aquí el río continuaría por aquí normalmente, pero lo que hicieron en una época muy antigua fue construir una barrera aquí y desviar, siempre que viniera mucha agua, sobre todo por el río, lo desviaban todo por un cauce que hay aquí, que se llama tiata, que es un tipo de acequia mayor, pero realmente no lo era. Aquí tenemos, ahí está, ese es a ver si funciona esto mejor con la flecha, ahí casi mejor está, ¿no? Esa es la barrera que han hecho, ahora está completamente cegada y a la izquierda viene el Guadalentín, va todo recto hacia abajo, pero cuando esta presa aquí funcionaba, desviaba todo el agua por aquí, abajo, que es la entrada de la rampa de Tiata. La acequia grande que va por el fondo aquí es para coger el agua de las riadas,
porque al ser tan grande la presa podía desviar la riada entera y entonces mandaban el agua del Guadalentín, como lo que ha caído ahora y ha inundado mucho, lo mandaban por todas estas acequias, como esta y unas 10 más, las que hemos visto en el plano, y repartía el agua por todo el campo de Cartagena, de Lorca. Y de esa forma inundaban todo. Y por eso las fuentes árabes decían que Lorca se regaba como en Egipto, porque inundaban todo y cubrían todo con un poco de barro. Y a partir de ahí el trigo crecía de una forma maravillosa. Es lo que dicen Aludri y las fuentes que citan. En la parte aquí a la izquierda está la acequia permanente de Marchena, que trae todo el agua que viene normalmente por el río, que es más bien poca, ¿no? Bueno, seguimos. Ahora, aquí tenemos del mapa inicial de las acequias de Lorca, las que tienen nombres preárabes, romanos. Y como se puede ver, aquí forman como el núcleo central del sistema. Sutuyena aquí arriba también, aunque solo sería la parte más cercana inicialmente a la isla Tiata. Ahora, si pasamos aquí a acequias con nombres árabes, forman aquí arriba como una prolongación que han sacado el agua más arriba y han podido regar esta parte. Una pequeña acequia aquí que probablemente está vinculada al afloramiento de aguas subalveolar, que hay una fuente, una cosa que se llama la fuente del oro, que nace en el fondo del río Valentín aquí, y sacan el agua para regar toda esta zona. Y luego hay estas acequias laterales que son prolongaciones del sistema inicial. Ahora, si miramos Murcia, brevemente, ahí están las acequias de Murcia todas, y no explicaré todo eso si no estamos aquí todo el día. Y entonces, si dividimos estas, aquí están las acequias con nombres árabes, que es prácticamente el sistema completo, ¿no? Aquí las acequias mayores que nacen de la contraparada, Al-Kufía, Al-Qibla, y luego Al-Qibla viene por aquí, se divide en Alfante y Al-Qibla madre, y entonces todo esto es como una red tupida y compleja. Y si miramos las acequias con nombres romanos, latinos, tenemos una serie de nombres sueltos que serán seguramente acequias que han tomado nombre del sitio donde se construyeron. Entonces no son significativos. Ahora, entonces aquí tenemos el contraste del 1, y aquí ya tenemos Ricote. Bueno, para terminar el tema ahí, se ve desde el punto de vista de relieve, y se puede ver aquí donde estuvimos, la imagen anterior está tomada desde aquí más o menos, y aquí se ve el saliente un poco más alto que lo demás que se ve en esta línea de la curva de nivel, y aquí está el cabezo blanco, y desde aquí nacen las acequias para acá, y dando la vuelta por las laderas, siguiendo las líneas de nivel, pero bajando suavemente, ¿no? Como tiene que hacer para que corra el agua. Entonces, y corren lo mismo por este lado, las acequias hacen esto. Entonces pasamos. Aquí tenemos un plano que me pasó Arnal, ha sido decisivo para poder trabajar en esto. Y ahí se ve el efecto con las acequias principales, la acequia principal bajando por aquí, o mayor principal, y luego aquí el cabezo blanco, y luego las líneas saliendo por aquí, a ver si se hacen por aquí. Ahí, entonces van dando vueltas así, y luego aquí, ahora sí, y luego riegan toda la vuelta. Bueno, pasamos a... No, sí, ya está aquí. A ver dónde está. Oh, se han perdido algunos. Además, lo más interesante es dónde está esto. La toponimia de Ricote, de la huerta de Ricote, que he cogido del plano que me ha pasado a Arnal, tal cual. He puesto los nombres todos. La técnica de analizar toponimia significa partir de esto e ir eliminando
eliminando los nombres que son modernos hasta encontrar lo que hay realmente más antiguo y más interesante. Por ejemplo, se puede eliminar muchos de los nombres. La Fuente Buena, La Fuente Buena, que obviamente es un nombre moderno, un nombre por aquí, así hablo mejor, ¿no? Camino de la Fuente, la Puerta del Cercado, se ve que había una puerta y un cercado, y así la tejera, se fabricarían tejas en algún momento. El carril, que es este camino que va por aquí y luego sube a los molinos, como la canal, bueno, debe ser el canal, ¿no? Y luego aquí tenemos el castillo de los Peñascales, que es un nombre moderno. Bueno, es la traducción del nombre árabe al-Suhur, de alguna forma, no sé si una traducción actual o si se ha heredado este nombre de siempre. Luego la cabeza de la horca, que escribe con H, no sé si puede ser sin H o con H, o hay alguna referencia. Sería por la horca, ¿no? Supongo que tendría una horca, pero no sé. Camino a ojos, evidentemente. Salitre, porque en el suelo se forma un polvillo blanco de lo salado que está todo el terreno ahí, que igual que al-Marjal que tenemos ahora, que significa algo similar. Rincón del Comendador, las balsas, el Camino de Mula, la Ermita, Villalobos, Balsa de Vidal, la Olla, la Balsa del Vino, Cabezo Blanco, los molinos, la granja, las piedras, y eso más bien son los nombres más obvios que son castellanos modernos, se entienden perfectamente y no tienen ningún interés importante. A ver, esto no avanza. Vamos a ver. Aquí, ¿se va ahí? O aquí mejor escribir más rápido, pero que aquí uno por uno. Entonces nos quedamos con estos, que son los nombres que son un poco más interesantes por algún motivo, al menos mínimamente no son castellano moderno. Entonces si pasamos ahora otra vez directamente al siguiente que tengo aquí, separándolos en azul, los que se pueden explicar más o menos enseguida como no tan antiguos en el fondo. Por ejemplo, el algezar, como dije esta mañana, es realmente una palabra castellana, aunque procede de un arabismo. El arabismo ya se ha consolidado en español y se forma la palabra algezar, que tiene su significado. No hay alternativa realmente en español para decir eso. Y no es árabe. Luego el al-Mahal, que en fuentes antiguas se escribe más correctamente el al-Marjal, que significa la zona pantanosa, ¿no? Y sería porque aquí se acumula todo el agua que baja por los regadíos y se acumula un poco aquí abajo. Y luego se seca y deja la sal en el agua ahí. Luego más la canal es simplemente el canal, pero en castellano dialectal se dice muchas veces la canal y no tiene mayor importancia. A ver, el leonero, que no tiene que ver con leones, como podía pensar yo, sobre todo si en inglés el león, lion, es un árbol, ¿no? Un árbol bien conocido por aquí, pero quizás no muy conocido fuera de aquí, que es lidonero, que también se llama almez, y se ha perdido la D desde hace tiempo, y simplemente es un árbol que había allí, y dio su nombre al paraje por ser un árbol hermoso, supongo, en su momento. Y ya no está, parece ser, pero hay otros que crecen, ¿no? Y luego vamos a pasar a nombres más interesantes, que son para Bahía, por ejemplo. A lo mejor tú sabes lo que es. No, pues lo he descubierto en el libro que hizo Antonino, de toda la toponimia de Murcia, que recogió de muchísimas fuentes, más bien modernas, pero en uno de los nombres ponía Vadillas Parada. Y entonces realmente significa la parada de Vadillas o de Bahías. Bahía debe ser un nombre de alguien de aquí, un apellido.
parada, como cuando se pone algo en la acequia, ¿no? Para parar el agua. Ahora mismo lo que hay es un bastidor, de los que hablábamos en la comida, además de los grandes, pero con dos salidas también que distribuya el agua, entonces a dos sectores muy diferentes de la huerta. Ajá, pues a lo mejor tiene que ver con eso, quizás antes había una parada que bloqueaba el agua y luego lo soltaba por dos, que es un poco la idea. Entonces, en principio, por lo que encontró Antonino en algún documento, hay una parada que se llama así, parada de bahía o bahías, y también una posada también, no sé que fuera parada como posada, no sé. y una tercera instancia de bahía encontrada en la parte sur, cerca de Campos del Río, que hay algo que es en castellano, pero no son palabras, bueno, en la cara al menos no es un nombre que tiene mucho sentido en un paraje de la huerta, y ya que tiene una interpretación mucho más interesante en árabe, entonces hay que dejar ese, por eso lo he dejado. La romana es otro caso, porque aunque la romana podría ser una mujer que viene de Roma o algo similar, de hecho ya existía esto en el 1613, y la cara también, son dos topónimos muy antiguos, no es como si fuesen nombres modernos, y parece que más bien tendrán una explicación a través del árabe, porque si ya son topónimos asentados en esa época, cuando todavía hablaban los habitantes probablemente el árabe, entonces es fácil que tengan su significado árabe y no su significado castellano moderno. Pero vamos para allá, pasamos otra vez a los azules y así veréis cuáles vamos a eliminar. Ahí está, el misterio se va resolviendo. Bueno, vamos a ver. Primero, el Borge. El Borge es un nombre que todo el mundo conoce, es bastante bien conocido como arabismo, que viene de Burj, que significa torre. Entonces seguramente hubo en épocas muy antiguas algún tipo de torre allí de vigía o para recogerse cuando viene un ataque y no te da tiempo de llegar hasta la ciudad para ponerte a salvo. Se solían poner torres por ese motivo, por los campos, en zonas donde había mucho peligro de incursiones. Entonces puede tener varias explicaciones. Una torre, pero es una torre árabe, porque le pusieron el Borj. Debe datar de una época donde la gente hablaba árabe. Otro, en la misma línea, Lariz, que es más interesante. Lariz aparece en el siglo XVII en los documentos de los moriscos que se iban. Aparece Al-Haris, y Al-Haris en árabe es la guardia. Entonces es la guardia, significa que en este lado tendrían aquí un puesto de vigía para ver quién se acercaba al pueblo. Eso está bastante claro. Ahora pasamos a la cara. Esta mañana, cuando Arnald ha explicado las fuentes árabes, entonces en principio no tiene ninguna forma de que sea árabe eso. Tampoco tiene mucho sentido como palabra latina, no hay ninguna raíz realmente disponible en latín. Entonces lo más probable es que es un nombre pre-romano, quizás ibérico. Creo que hay que buscar raíces quizás en el vasco, porque al final tengo muchos motivos demostrables de decir que el vasco y el ibérico son muy parecidos, pero no voy a entrar en eso ahora. Entonces realmente no tengo ni idea del hipótesis. El Paul sí, el Paul está muy claro, antes era Padul, en el siglo XVII ponía balsa de Padul o balsa del Padul, entonces la ausencia del artículo sería definitivo, pero en este caso también lo es la de, porque esta palabra Paul en castellano existe más o menos como una zona pantanosa, pero Conté perdió la D en el siglo X, con lo cual no es una palabra castellana, pero es la misma palabra que ha llegado desde el mozárabe a través del árabe, como Padules en Granada, hay varios sitios que se llaman así. Y
Arul significa charca. Y entonces ahí está la raíz de esta palabra, que estará relacionada seguramente con el hecho de que es uno de los 4 nacimientos que ha dicho José María esta mañana, de agua espontánea que nace allí. Entonces se ve que ahí acumulaban esta agua desde hace mucho tiempo para utilizarlo, para regar.